Vamos a comenzar con la segunda ponencia. La cuestión de género es relevante en el urbanismo, es una cuestión transversal en muchas cuestiones. La verdad es que en el tema de la seguridad es donde seguramente será más relevante. La segunda ponencia se titula, o la ha titulado María, Diagnósticos de seguridad local con enfoque de género. María Naredo es abogada, investigadora y consultora en temas de seguridad urbana, violencia de género y prevención de la criminalidad. Ahora es directora general de Prevención y Atención frente a la violencia de género en el Ayuntamiento de Madrid. Os dejo con ella. Gracias. Bueno, pues no sé qué tal se oye. Bien, ¿no? Se oye. Bueno, encantada de estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Santander, de Cantabria, por haberme invitado. Y creo que después de la exposición de Felipe, esta parte mía va a ser un poco más el apunte, ¿no? o la cuestión del a más, de cómo hay que trabajar la seguridad urbana, desde luego, con una lente mucho más afinada, ¿no? de lo que desde luego de momento se viene haciendo, ¿no? Yo diría que, voy a introducir primero el por qué es tan importante incorporar el enfoque de género en seguridad urbana, en los análisis, diagnósticos, pero también en las políticas públicas de seguridad urbana. Y por otro lado, plantearé un poco el cómo, ¿no? El cómo hacerlo, que creo que también no deja de ser, pionero, lamentablemente, a día de hoy todavía, ¿no? El incorporar el enfoque de género en este tipo de políticas, ¿no? Porque si en general, como decíamos, el urbanismo con enfoque de género ha ido avanzando y de hecho ahora mismo en la disciplina urbanística pues hay manuales y hay trabajos y hay desde luego yo creo que bastante recorrido en el enfoque de género en el urbanismo. Sin embargo, la seguridad, en general las políticas públicas de seguridad, pero especialmente cuando se vincula al adjetivo ciudadana, urbana, son generalmente políticas neutras, ¿no? Políticas bastante ciegas al género, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues ha implicado que, por ejemplo, un concepto como es el propio concepto de seguridad, ¿no? Que viene, digamos, etimológicamente de la palabra latina securitas, que significa cuidado de sí, ¿no? El cuidado de sí resulta que lo hemos ido reduciendo a la ausencia de criminalidad, fundamentalmente contra la propiedad o criminalidad callejera, ¿no? Es decir, ¿de qué hemos de cuidarnos la ciudadanía? ¿Solamente de eso o principalmente de eso? Esa es la seguridad, ese es la securitas que queremos. Y por otro lado, hombres y mujeres tenemos la misma visión y las mismas necesidades, no solo, ahora entraré en lo subjetivo y en lo objetivo, ¿no? en esos dos planos tan importantes que ha planteado Felipe, ¿no? Tenemos las mismas necesidades y experiencias en temas de cuidado de sí a todos los niveles, digamos, humanos, familiares, urbanos y laborales, etcétera, ¿no? Mujeres y hombres. Yo creo que en general lo que ha acompañado a este concepto de seguridad, especialmente vinculado a ciudadana o urbana, han sido toda una serie de mitos, precisamente por una falta de reflexión en profundidad y de reflexión desde el enfoque de género, una serie de mitos que, bueno, luego volveré a la cuestión de género, ¿no? Pero son una serie de mitos que en el fondo han hecho que las necesidades y experiencias de las mujeres en términos de seguridad queden muy desdibujadas o generalmente bastante invisibilizadas, incluso en diagnósticos tan sesudos y tan importantes como el del Atlas de Madrid, ¿no? Donde realmente dices, bueno, y las mujeres de Madrid, o las mujeres de determinadas ciudades tienen las mismas necesidades, tienen otras, ¿cuáles son sus percepciones? ¿Su percepción de seguridad es la misma, no lo es? Es decir, yo creo que es, digamos, estos 5 mitos que voy ahora a comentar, yo creo que son el basamento, ¿no? Que permite que la perspectiva de género pues no se haya desarrollado, ¿no? Y que por otro lado, en mi opinión, por supuesto, está haciendo que las necesidades de las mujeres sigan de alguna manera subalternas o desdibujadas o poco visibilizadas en todo lo que son los diagnósticos y las políticas de seguridad urbana, ¿no?
El primer mito entronca con lo que es la propia definición, lo que decíamos, ¿no? de la palabra securitas, a lo que se ha convertido en el imaginario, y no solo en el imaginario, también en los propios documentos o informes sobre seguridad públicos. En general, bueno, pues se recogen toda una serie de delitos, pero normalmente se hace muchísimo más hincapié en los delitos de criminalidad relacionadas con la criminalidad callejera o con determinada criminalidad que afecta principalmente, ahora veremos, a los hombres, ¿no? Sin embargo, y va muy unido al segundo mito, que es el mito del espacio. ¿En qué espacio se produce la inseguridad? ¿En qué espacio se produce la criminalidad? Hay una dicotomía que, desde luego, la experiencia de las mujeres, digamos que dinamita, de alguna manera, que es esa dicotomía entre espacio público inseguro y espacio privado guarida, ¿no? Guarida, lugar seguro, referente de seguridad, ¿no? En las experiencias de las mujeres eso es todo lo contrario. El lugar más inseguro para las mujeres es su propio domicilio, estadísticamente hablando, digamos, ¿no? Los hombres potencialmente más dañinos o más peligrosos para las mujeres, ahora hablaremos del sujeto, pero para las mujeres son los hombres conocidos, los hombres de su entorno. Entonces, es muy interesante, ¿no? ver esa dicotomía de espacio público peligroso y espacio privado seguro, porque eso, desde luego, para digamos, lo que son los referentes de la socialización masculina, por supuesto, ¿no? Pero también veremos por qué es interesante que los hombres, es verdad que son más victimizados en el espacio público, porque veremos luego que eso tiene de alguna manera otra cara de la moneda, que es que las mujeres tenemos más miedo en el espacio público, ¿no? Sin embargo, es cierto que en términos, digamos, de estadística, también es importante, luego pondré en cuestión esos datos documentados en el sentido de todo ese subregistro de otras violencias, ¿no? Pero es decir, el espacio público y el espacio privado, yo desde luego en el planteamiento que se hace en términos de diagnósticos con enfoque de género, hay que empezar a cruzarlos, ¿no? Y hay que empezar a hablar de como lo hacen ya ONU Mujeres en sus estudios en Latinoamérica, muy especialmente hablar de la seguridad con enfoque de género, de la seguridad urbana, también cuando tiene con todo lo relacionado con la seguridad en lo privado, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con esas violencias en espacios no públicos, ¿no? Por otro lado, cuando hablo de los sujetos, ¿no? También es interesante y muy relacionado con esta visión que decimos de política neutra, el plantear que la política de alguna manera se diseña para proteger o para de alguna manera salvaguardar a un sujeto, a un ciudadano tipo, ¿no? A un sujeto amenazado, ¿no? Que es un sujeto de alguna manera intercambiable, es decir, que parece que es un sujeto, un ciudadano sin más, pero realmente, si nos damos cuenta, la socialización, por supuesto, está absolutamente marcada por esto, ¿no? Antes lo ha planteado Felipe de una manera brillante, ¿no? Pero tiene que ver con que el género es un factor troncal de discriminación, pero no solo de discriminación en sentido, por supuesto, negativo, sino también de diferenciación de vivencias, expectativas, experiencias, es decir, nos diferencia a mujeres y a hombres desde que nacemos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y evidentemente, por supuesto, hemos cambiado de hace 4 décadas o 4 generaciones, mejor dicho, a esta parte, pero aún así, a día de hoy, el género sigue marcando todas, digamos, nuestras esferas de desarrollo, ¿no? La privada, la profesional, la comunitaria, ¿no? Pero además yo creo que es muy interesante y cada vez más se está, digamos, complejizando el análisis de género con la llamada teoría interseccional, lo que se plantea de que, bueno, no podemos solamente plantear que somos mujeres y hombres en las ciudades, sino que digamos, hay otros factores que interseccionan o se cruzan con el género y son factores también de discriminación que colocan a los individuos en diferentes lugares y sobre todo en términos de ejercicio efectivo de derechos, ¿no? Y ahí estaría, por supuesto, bueno, pues he puesto algunos, ¿no? Pero la etnia, la edad, la condición migratoria, la orientación sexual o la clase social, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser una mujer migrante, africana, que ejerce la prostitución en un polígono de Villaverde, en Madrid, que ser una mujer del barrio Salamanca, de otro barrio, de clase media alta o tal, ¿no? O sea, quiero decir que es muy, muy interesante también, incluso, y por supuesto, a la hora de trabajar la seguridad urbana,
poder ver, tener elementos, indicadores, primero de mirada o de diagnóstico y luego de análisis y de propuestas en este sentido, ¿no? No sé si... No, eso es. Porque es interesante también, precisamente, cuando hablamos del sujeto, que también, bueno, pues normalmente este sujeto masculino normalmente suele ser este sujeto tipo, sujeto neutro, pero que suele coincidir con el hombre propietario, motorizado, es decir, con determinadas características de clase media, no dependiente, ¿no? Y por otro lado, digamos, la otra cara de la moneda, que serían los otros sujetos, o sea, por un lado, porque a mí me parece que es muy interesante también el tema de la seguridad en términos democráticos, ¿no? Como la seguridad como derecho fundamental, ¿quién la define, ¿no? ¿Quién define lo seguro y quién suele ser definido como inseguro, ¿no? Entonces, hay determinados grupos sociales que suelen ser precisamente los que digamos, no definen la seguridad y más bien son definidos como fuentes de inseguridad, ¿no? Y, sin embargo, con la experiencia de las mujeres esto tampoco casa demasiado, ¿no? Precisamente por lo que decía, porque, bueno, pues en general los potenciales agresores o los potenciales, digamos, personas o grupos peligrosos podrían ser personas absolutamente normalizadas o de nuestro entorno, que más allá de esos otros grupos. Y por otro lado, es interesante también ver cómo desde una gestión democrática de la seguridad hay determinados grupos sociales que es verdad que nunca pasan a definir lo seguro, ¿no? Y eso en algunas ciudades, bueno, sí se ha hecho lo que se ha llamado mediación grupal, ¿no? Por ejemplo, pues me acuerdo en Ciudad Bella, en Barcelona, hubo una experiencia interesante en torno a una serie de plazas donde se reunían hombres jóvenes subsaharianos y la gente mayor del barrio estaba muy preocupada y había crecido, digamos, en la percepción de inseguridad, ¿no? Y ahí se hizo un trabajo de mediación muy interesante, ¿no? En el sentido de que para estos jóvenes subsaharianos que acababan de llegar a Barcelona, el reunirse en esa plaza para ellos era una generación de seguridad, ¿no? Era un instrumento para encontrarse con el único elemento de seguridad en esa ciudad, que eran sus compatriotas y demás, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, bueno, en fin, ¿no? Creo que es interesante la cuestión de los sujetos y, por supuesto, plantear, yo creo que algo que nos escapa, ¿no? Y que es decir, si nuestras experiencias están marcadas por la socialización de género y por la diversidad, como hemos visto, de otros factores, y van siendo, digamos, determinantes y diferenciadas a lo largo de nuestra vida, también en materia de seguridad, ¿no? Entonces, todo lo que sea que esas experiencias y esos matices puedan estar encima de la mesa en temas de seguridad, pues yo creo que es esencial, vamos, esencial no, es muy necesario, ¿no? Y, por otro lado, evidentemente, la instancia pública convocada, si hablamos de esa reducción de la seguridad a la ausencia de criminalidad callejera, por supuesto, solo hay una instancia convocada, que es la policial. Evidentemente, la policial es una instancia fundamental para la, digamos, defensa y protección de derechos humanos de la ciudadanía, ¿no? Pero en un enfoque más amplio de la seguridad, entendiendo precisamente que hay otra serie de factores, y bueno, y ahora veremos toda la cuestión subjetiva, ¿no? La policía es un actor más, ¿no? de un elenco de actores entre los cuales, por supuesto, están el urbanismo, o sea, o los arquitectos y arquitectas urbanistas, o personas, digamos, organizaciones sociales, instancias que trabajan con cuestiones de violencia de género, que trabajan con bandas, que trabajan con temas de educación, de mediación. Es decir, hay toda una serie de instancias que generalmente en la visión, si queréis, hegemónica de la seguridad, han venido fuera de foco, fuera de escena, ¿no? Y sin embargo, bueno, con esta mirada, con la mirada de género, se abre también toda esa panoplia de actores, ¿no? Y, por supuesto, el tema de las estrategias, ¿no? Yo creo que es esencial también cuando se habla de seguridad, muchas veces, bueno, yo soy jurista, ¿no? Y cuando hablamos de derechos, muchas veces, ¿no? Porque la seguridad y la libertad, ¿no? Por ejemplo, son derechos que son muchas veces irreconciliables, ¿no? Y bueno, depende cómo entiendas la seguridad y, por supuesto, la libertad, pero sobre todo de cómo entiendas la seguridad. Si tú entiendes la seguridad de una manera, digamos, fortificada, ¿no?
¿no? Al estilo de las ciudades de algunas ciudades estadounidenses o de un cierto urbanismo de Los Ángeles o tal, ¿no? De alguna manera de esas ciudades o barrios fortaleza, donde, digamos, ahí fuera está el peligro y yo aquí estoy en mi guarida, ¿no? Pues evidentemente eso coarta completamente la libertad de movimiento o viceversa. Es decir, si lo que quieres también es limpiar, es decir, estas políticas más también de limpieza del espacio público, donde determinados grupos sociales o determinados comportamientos pues son aislados del espacio público, porque más allá de lo delictivo, que por supuesto si son delictivos evidentemente hay que actuar, pero más allá de lo delictivo, determinados comportamientos pues, que tienen que ver más con lo estético que con lo ético, ¿no? Esas políticas, digamos, de limpieza, pues por supuesto ahí también estás coartando la libertad de otros grupos, ¿no? Entonces, libertad y seguridad, en mi opinión, tienen que ir siempre de la mano y yo no concibo una ciudad segura sin libertad, ¿no? Es decir, por eso mismo en las mujeres, ahora hablaré un poco cómo incide, o sea, la protección muchas veces que... Sí, bueno, como decía, lo que también es importante es señalar eso, las percepciones, los miedos, ¿no? Y yo creo que aquí es esencial plantear, primero, recoger la diversidad de percepciones y sobre todo, bueno, empezando por lo menos por la troncal, que es la de la variable sexo en términos de desagregación de datos, de encuestas de victimización. Es decir, yo creo, bueno, esa es fundamental, porque además la socialización de género, por supuesto, es fundamental en lo que podemos llamar la génesis del miedo, ¿no? La génesis del miedo está absolutamente marcada por el enfoque de género, y esto lo ha estudiado, hay una socióloga, Tamar Pitts, no sé si habéis leído algo de ella, pero es muy interesante, ¿no? Y plantea cómo a las niñas se nos enseña desde pequeñas a buscar protectores, a tener miedo, pero además, y sin embargo a los niños se les enseña se les educa, como dice ella, en la libertad de correr riesgos, ¿no? Dice, claro, la libertad de correr riesgos les lleva luego a que efectivamente en algunas ocasiones son victimizados en el espacio público, ¿no? Y por eso, y hay algunas cifras que por supuesto alertan de eso, ¿no? Pero es muy interesante plantear cómo, digamos, esa educación de niñas y niños desde pequeños, pues ya de alguna manera van a unos, de alguna manera, haciéndoles, como decía Felipe precisamente, esa seguridad a veces un poco inconsciente, ¿no? Y sin embargo a otras una inseguridad de alguna manera también mal enfocada, ¿no? Porque yo que me he ocupado durante bastante tiempo a la violencia de género en el ámbito de las relaciones íntimas también, es interesante cómo ese miedo a las niñas se les infunde de una manera muy poco práctica, ¿no? Es decir, es un miedo al violador del ensanche, es un miedo al descampado, es un miedo a un señor sin rostro que te va a esperar en una esquina, ¿no? Y sin embargo no se les enseña, no se nos enseña a cuidarnos, ¿no? Ese cuidado de sí, del vocablo securitas, a cuidarnos de relaciones nocivas, de relaciones de control, de relaciones de poder, digamos, muchísimo más aterrizadas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestro jefe. Entonces, bueno, yo creo que ahí está la socialización de género de manera importantísima. Entonces, bueno, luego hablaré un poco de algunas de las acciones, ¿no? Ahí, pero quiero decir que cuando hablamos de percepción no es solo, bueno, casualidad, ¿no? Que las mujeres y los hombres tenemos miedos distintos, o unos tienen menos miedo y otras buscamos protectores, sino que también es el por qué, precisamente, es fundamental profundizar ahí para poder revertirlo, ¿no? Por otro lado, también es importante el vértice de los delitos y ofensas no documentadas, ¿no? Yo creo que esto, bueno, se ha estudiado a fondo, es decir, los delitos que sufrimos las mujeres, especialmente, como digo, los delitos que muchos de ellos son gravísimas violaciones de derechos humanos, como la violación, o como el abuso sexual infantil, o como la propia trata de mujeres, violencia a manos de la pareja o expareja, acoso sexual en el trabajo. Sin embargo, tienen unas tasas, digamos, de cifra oscura o de subregistro importantísimas, ¿no? Es decir, se trata de delitos mucho menos registrados que otros delitos, ¿no? Con lo cual, también eso es importante de cara a tener una medición, bueno, un poco más exacta de lo que puede ser precisamente la seguridad o la inseguridad de hombres y mujeres, ¿no?
Y, por supuesto, ahí, digamos, en el triángulo pongo los dos espacios, y el espacio comunitario o el espacio semipúblico, digamos, que sería como el espacio intermedio, ¿no?, de las relaciones laborales, los polideportivos, las universidades, los centros escolares, es decir, allí donde, digamos, no estamos en casa, pero tampoco estamos en la calle ni en el espacio público, ¿no? Y, por supuesto, también es interesante en esos espacios el analizar las relaciones y las condiciones de seguridad de las mujeres, ¿no?, en esos ámbitos, ¿no? Con lo cual, ese sería, digamos, a mi juicio, el reto de un diagnóstico con enfoque de género, ¿no?, incluir todos esos... Perdón un segundito. No pasa nada, tengo este. Sí, me parece más fiable. Bueno, aquí este está un poco mal de lectura, pero creo que es importante cuando hablamos de las consecuencias o de la autoprotección, es decir, de la importancia del componente subjetivo, hablamos realmente de que el sentirnos inseguras, o sea, el que las mujeres se sientan inseguras en una ciudad o en un barrio, implica restricciones de derechos, ¿no?, restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Y algunos de ellos, bueno, pues esto lo saqué de uno de los listados que hacía, bueno, pues quien empezó con todo esto en Montreal, en Canadá, en los años 90, que fue CAPSU, el Comité sobre Seguridad Urbana de las Mujeres de Montreal, y planteaba un poco, bueno, pues eso, ¿no? Hay restricciones en la movilidad, obstáculos para participar en la vida social activa, dependencia de la protección de otras personas, generalmente hombres, falta de autoconfianza y desconfianza en otras personas, aislamiento, transmisión de este sentimiento a las niñas, ¿no?, como de generaciones en generaciones, pues vamos transmitiendo, y sentimiento de culpabilidad y de responsabilidad ante un incidente, ¿no?, precisamente frente a los chicos cuando se ven embarcados en una pelea o de alguna manera, bueno, han sufrido una agresión en el espacio público. Generalmente, bueno, pues ese sentimiento de culpabilidad no asiste, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues está absolutamente estudiado, ¿no?, cuando las mujeres sufrimos un incidente, especialmente si tiene que ver con componente sexual, ¿no?, cómo de alguna manera siempre vuelve la culpabilización, precisamente porque ese no era nuestro lugar, ¿no? Nuestro lugar era o no teníamos que haber salido a esa hora, o no teníamos que haber pasado por esa calle, o no teníamos que... entonces, bueno, en principio... Creo que es importante plantearlo porque cuando decimos, no, claro, las mujeres se autolimitan, o incluso hay algunas guías de alguna incluso institución pública, ¿no?, para prevenir agresiones sexuales, las mujeres deben hacer, ¿no? Y creo que, bueno, en fin, que yo creo que las estrategias de autoprotección tampoco son inocuas, ¿no? Y es importante, por supuesto, esto digamos, forma parte de la socialización, no se van a anular de un día para otro, pero hay que saber realmente qué hay detrás de una estrategia de autoprotección y que en el fondo es una limitación de derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, dicho lo cual, ya pasando un poco al diagnóstico, evidentemente habría como 5 grandes principios de este diagnóstico de seguridad con enfoque de género, ¿no? El primero sería realmente bueno, pues el que no hubiera una voz, la voz de ese ciudadano tipo únicamente, sino que estuviera representada de alguna manera, bueno, pues toda la población, por supuesto, con las experiencias de las mujeres en el centro del foco, y como digo, no solamente, sino también otros factores de discriminación, otros factores de socialización pudieran estar también presentes, ¿no? Es decir, si hay personas migrantes, si hay personas de edad avanzada, niñas y niños, la cuestión, por ejemplo, también de la diversidad funcional, ¿no? También, por supuesto, aquí el factor género es importante, es decir, no es lo mismo ser una mujer con discapacidad que ser un hombre con discapacidad, y en ese sentido también las restricciones a la movilidad pues pueden todavía aumentarse más precisamente cuando se suman esos dos factores, ¿no? Mujer y discapacidad, ¿no? Es decir, pasar de ese enfoque plano o de ese enfoque neutro a un enfoque poliédrico, a un enfoque digamos, complejo, diverso, como la propia sociedad, ¿no? Yo muchas veces digo que cuando comento el tema del enfoque de género, y hay gente que dice, bueno, y otra cosa más a incorporar ahora, y ahora ya no, realmente es hacer exactamente lo mismo que estás haciendo, pero es como si a una persona miope
le pusieras unas gafas y de repente empieza a ver matices y cuestiones que antes no veía y dices, bueno, y es que estás haciendo tu mismo trabajo, solo que con otra mirada que te está aportando unos detalles y unas cuestiones que te sirven mucho más, al menos para entender sobre qué vas a actuar, ¿no? Y poder plantear las políticas mejor. En otro sentido también, precisamente, frente a yo creo que en seguridad urbana en general, en los temas de seguridad, hay mucho de mediático y mucho de percepción no ajustada a la realidad, ¿no? Entonces, precisamente, yo creo que por eso es tan importante que la escala del trabajo en diagnósticos de seguridad, porque por supuesto lo es en acciones de seguridad, en política pública, en seguridad urbana, de esta manera, ¿no? Interdisciplinar y aterrizada, tiene que ser la escala de barrio o de ciudad pequeña, ¿no? En el sentido de que los problemas, las necesidades sean tangibles, sean reales, no sean las que ves por la televisión, ¿no? Sino sean realmente las necesidades que la gente tiene, percibe y plantea, ¿no? Y lo mismo en la propia acometida de las actuaciones, ¿no? Actuaciones pues, locales que ahora veremos un poco cómo. Y, por supuesto, bueno, las administraciones locales son, si queréis, digamos, las responsables de garantizar el derecho de ciudadanía o los derechos de ciudadanía más básicos y fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que el que sean los ayuntamientos los que vayan teniendo cada vez más liderazgo en diagnósticos y trabajos sobre seguridad me parece muy, muy importante, ¿no? Y vinculado precisamente a eso, a cómo debe ser una cuestión que yo creo que se resuelve más en lo micro que en lo macro, aunque por supuesto luego en lo macro están todas las otras cuestiones, digamos, más de seguridad internacional o de análisis, digamos, de terrorismo y no sé qué, pero yo estoy hablando precisamente de esa otra seguridad, la seguridad en lo micro, ¿no? Que es la que muchas veces ponen de relieve las mujeres, ¿no? Por supuesto, vinculado a esto, lo ha planteado Felipe, no puede haber precisamente un diagnóstico con enfoque de género y con enfoque de diversidad sin participación y corresponsabilidad social, en el sentido de que no es que nadie se invente lo que viven o sienten las mujeres y los hombres, ¿no? Sino que es esa propia participación. Ahora veremos, os contaré algunas de las experiencias, ¿no? Por otro lado, la idea del enfoque integral, interdisciplinar y nuevas funciones policiales. Ahí está también, no solamente, por supuesto, el que la policía esté cada vez más centrada también, como viene siendo, en, pues, digamos, lo que sería el crimen más atroz que viven o vivimos las mujeres en España, que es la violencia de género, ¿no? En términos cuantitativos, según la macroencuesta de 2015, bueno, pues la violencia machista la vivimos 1 de cada 5 mujeres, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Entonces, quiero decir que bueno, el número de asesinadas anuales, por supuesto, ahí está, ¿no? Entonces, la idea de que las funciones policiales, por un lado, también vayan dirigidas a acometer o a responder de manera eficaz, investigaciones eficaces y con actuaciones cada vez más eficaces frente a ese tipo de delitos, como frente a otros, pero especializándose mucho más de lo que anteriormente, por supuesto, se estaba. Y, por otro lado, la idea precisamente de esas policías de barrio, de esas policías de proximidad, que tienen también un rol de crear redes comunitarias y de ser un actor más en esa vida comunitaria, en esa vida de barrio, que desde luego, bueno, se está ensayando en muchas ciudades y desde luego yo creo que está también siendo un éxito, ¿no? Otro de los principios fundamentales, por supuesto, sería que para hacer este tipo de diagnósticos y políticas el enfoque de género debería institucionalizarse, es decir, no sea una cosa de, bueno, tenemos que hacer este diagnóstico, vamos a contratar aquí a esta consultora, lo hace y ya está, y el ayuntamiento sigue luego haciendo su trabajo como lo venía haciendo con un enfoque neutro, ¿no? Sino más bien, precisamente, bueno, en el Ayuntamiento de Madrid ahora en el área de políticas de género, bueno, lleva tiempo ya la cosa, ¿no? Pero se está realmente haciendo un esfuerzo muy importante por la cuestión de la transversalización del enfoque de género, y uno de los ámbitos donde se está trabajando, yo creo que con especial ahínco, es en desarrollo urbanístico, ¿no? Y bueno, yo creo que con bastantes buenos resultados, y se está precisamente gente que antes no lo veía en absoluto, ¿no? O no decía, bueno, esto aquí en el urbanismo que pinta, ¿no? Y especialmente en temas de seguridad también, pues ahora realmente, bueno, creo que, pero precisamente porque hay un esfuerzo, yo creo que debería haber, al menos en mi opinión, un esfuerzo por supuesto con presupuesto, formación,
para que esas gafas no se las ponga alguien externo que entre y salga, sino que la propia institución local, ¿no?, pues las tenga incorporadas en las áreas más duras, como decimos a veces, ¿no?, que son precisamente pues urbanismo, o sea, las áreas donde, digamos, no son las áreas sociales o menos aún la de políticas de género, ¿no?, sino otras áreas donde tradicionalmente no se ha visto este enfoque como necesario, ¿no? Bueno, la idea precisamente de que cuando hacemos un diagnóstico tenemos que ver, ¿no?, en la fase previa al diagnóstico, ¿no?, pues qué indicadores incorporamos, ¿no? Y aquí volvemos otra vez, yo creo, simplemente por repasar, ¿no? Creo que es, además, yo creo que Felipe ha comentado bastantes cosas, pero por incidir en que debemos incorporar indicadores sobre inseguridad objetiva en el espacio público y en el privado, tanto delictiva como no delictiva, ¿no?, y tanto documentada como declarada y no documentada, ¿no? Por otro lado, la percepción de inseguridad, creo que es importante también en los estudios que se han hecho incorporar la percepción de inseguridad no en un momento del día o no en un ámbito, sino en todos los ámbitos, por ejemplo, eso en el transporte, de noche, de día, en el trabajo, en la casa, o sea, diferentes ámbitos donde es muy importante la percepción y generalmente puede ser cambiante, ¿no? Importante también la opinión respecto a las instancias relacionadas con la seguridad, ¿no?, y a las medidas que desarrolla el municipio en este aspecto. Y ahí, bueno, yo creo que vamos a ver diferencias bien sustanciales entre determinados sectores, especialmente de mujeres migrantes, mujeres empleadas del hogar, mujeres que se prostituyen, o sea, digamos que si son migrantes fundamentalmente, si no lo son, o sea, la percepción de la policía, la percepción de las instancias donde yo puedo acudir, porque eso en el fondo son obstáculos añadidos a mi seguridad, ¿no? Si yo a la policía la percibo como una fuente de amenaza más que como una fuente de protección, pues evidentemente, ¿no?, creo que la inseguridad va a ser mayor, ¿no?, y la inseguridad objetiva también, ¿no? Por otro lado, las estrategias informales de seguridad, como veíamos, ¿no?, según el género, la edad, ¿no? Por ejemplo, lo comentábamos antes en la comida, ¿no?, las mujeres mayores son una de las franjas menos victimizadas en el espacio público y, sin embargo, una de las más temerosas o de las que expresan mayor temor, ¿no? Se hizo precisamente en la ciudad de Vitoria una encuesta de victimización y salieron unos datos realmente tremendos en ese sentido, ¿no? Como eran mujeres que sentían una ciudad absolutamente amenazante, un barrio amenazante, y sin embargo eso lo contrastaba realmente con las cifras de delitos y era la noche y el día, ¿no? Con lo cual también trabajar ahí, bueno, o sea, el ver esto, ¿no?, esas estrategias informales de seguridad, estas mujeres, ¿por qué perciben eso? ¿Qué es lo que hacen que les está de alguna manera reforzando, ¿no?, esa inseguridad? Y por otro lado, bueno, cuando hacemos un diagnóstico tenemos también que ver en el barrio, en el territorio donde vayamos a analizar ese mapa de actores, ¿no? Entonces, cuando hacemos el mapa de actores, que muchas veces, por ejemplo, en Madrid, cuando se hacen diagnósticos de seguridad o al menos mesas de seguridad en los distritos, se cuenta enseguida asociación de vecinos y asociación de comerciantes, y la mayoría son casi todo hombres, ¿no? Es decir, con este tipo de actores. Entonces, yo creo que es muy interesante el ver, bueno, qué otros actores hay en el distrito que puedan representar a esos sectores de la población que también existen, vamos, que por supuesto son más del 50% de la población y de alguna manera incluso con sus matices, ¿no? Y especialmente esos sectores con barreras añadidas a la hora de demandar políticas o de demandar cuestiones, ¿no? Bueno, en cuanto a la recogida de información, por supuesto, existirían las fuentes secundarias, que yo creo que es muy importante también además de las cuantitativas, que por supuesto estaría, bueno, siempre está la de las denuncias, pero bueno, habría también otro tipo de, por ejemplo, en servicios de salud o en escuelas, es decir, otro tipo también de datos que se podrían obtener, pero sobre todo las cualitativas en términos de recogida de opiniones. Yo creo que aquí, bueno, no sé, luego en la mesa redonda igual lo podemos discutir, ¿no? Pero creo que ha habido, o sea, no ha habido un avance sustancial, sino más bien hasta un cierto parón,
Felipe nos lo contará mucho mejor, pero en lo que han sido las técnicas de encuestas de victimización, ¿no? O sea, la utilización de encuestas de victimización en España, ahora mismo, vamos, yo desde luego, en Madrid, por supuesto, no, claro, hace falta presupuesto, por supuesto, y hace falta, bueno, voluntad política, presupuesto y evidentemente ese cauce de recogida de opiniones cualitativas, pues yo creo que es que si no está, sinceramente, los diagnósticos de seguridad están bastante cojos sin ello, ¿no? Por todo lo que he planteado antes, ¿no? En cuanto a las fuentes primarias, estarían también, digo, aparte de estas encuestas de percepción y demás, los talleres de participación, grupos focales y las caminatas con mujeres. Y aquí me quería detener porque no sé si habéis, algo has comentado, pero creo que es muy importante plantear que las propias metodologías de lo que han sido las llamadas caminatas exploratorias, que en Euskadi, por ejemplo, se les llamó mapas de la ciudad prohibida para las mujeres y se hicieron en cantidad de municipios vascos, y que esto viene precisamente de CAPSU, de Canadá, de esa idea de que las mujeres, precisamente en aquellas zonas donde ellas tienen interiorizado que está prohibido para ellas transitar por determinados elementos urbanísticos, normalmente más allá de lo que haya sido una experiencia victimizante, precisamente, no es mala iluminación, es un callejón sin salida, es un túnel, es digamos una zona bueno, muy desapacible. Es decir, entonces el empezar no solamente a transitar por ellas en grupo, ¿no? Como a apropiarse de ese espacio público prohibido, sino también a empezar a diseñar, bueno, cómo querrían ellas, ¿no? Cómo plantearían ellas a la persona responsable de turno, ¿no? ese espacio, ¿no? Entonces ahí se hacen precisamente estas caminatas, por supuesto se hacen trabajos de campo, se hacen cuadernos de campo y luego se hacen propuestas, ¿no? Esto, que parece una técnica, bueno, la verdad, bastante sencilla, ¿no? Sin embargo, los efectos que ha tenido allí donde se ha ido haciendo, y luego se ha ido haciendo, digamos, en diferentes oleadas y demás, han sido muy, muy interesantes, ¿no? Y desde luego, en el sentido no solamente personal para las mujeres que lo hacen, sino incluso también simbólico, de grupos de mujeres de alguna manera recorriendo esos espacios prohibidos, pues bueno, yo creo que son muy, muy interesantes los planteamientos. Por supuesto que luego las soluciones urbanísticas que se han dado, evidentemente, son más iluminación, el tema de los setos más bajos, o sea, todo cuestiones un poco del índole de lo que planteaba Felipe, ¿no? Que igual dices, bueno, sin tal caminata igual hubiera sido suficiente o se hubiera hecho, pero la propia metodología era una metodología interesante porque planteaba esa ruptura entre el espacio privado y el espacio público y la apropiación del espacio público por parte de las mujeres, ¿no? Bueno, sin más, la idea precisamente de cuando recogemos, ¿no? Que eso a veces sucede, que se recoge la información podría venir desagregada, pero luego se recoge sin desagregar. Es decir, la idea, yo creo que es fundamental. Eso también, por supuesto, es una cuestión presupuestaria, pero importantísimo, yo creo que empezar a sistematizar siempre la información desagregada y con un nivel cada vez más fino de matiz, ¿no? Por otro lado, precisamente la identificación, o sea, ¿no? El pararse y poner la lupa, ¿no? En esa identificación de los miedos, vamos, de las diferencias en percepción y miedos y en victimización real o victimización objetiva, ¿no? De mujeres y hombres, ¿no? Y analizar los factores que inciden en las diferencias detectadas. Insisto, yo creo que, por ejemplo, alguna crítica que le puedo hacer a la metodología de CAPSU o de las caminatas o del mapa de la ciudad prohibida, es que a veces se quedaba en la señalización de puntos negros, y esos puntos negros eran transformados urbanísticamente y ya está, ¿no? Y digamos que ya se había cubierto de alguna manera el diagnóstico y la actuación. Sin embargo, no se analizaba suficientemente por qué esas diferencias, ¿no? Especialmente en lo subjetivo, pero bueno, también, por supuesto, en lo objetivo, ¿no? Y de ahí, bueno, pues el plan de acción. Yo creo que de los objetivos de un plan de acción
Yo siempre digo que precisamente el quedarnos en los espacios seguros, ¿no?, que es un poco el planteamiento muchas veces más, digamos, de prevención situacional o de bueno, digamos, urbanismo, de urbanismo desde el enfoque de género, pero sin más en la cuestión de que las mujeres, o de que se incorpore el enfoque o las vivencias o experiencias de las mujeres y se diseñen los espacios. Eso es fundamental, ¿no?, lo que hemos llamado espacios seguros para las mujeres y las niñas, esa apropiación, esa voz, ¿no?, de experiencias, de necesidades, de usos, ¿no?, es fundamental. Y ahí entroncando con eso, con el urbanismo con enfoque de género, ¿no? Pero, por supuesto, yo creo que es fundamental también plantearse la vinculación de eso con lo que yo llamo relaciones seguras o seguridad relacional, que precisamente tiene que ver con esa seguridad en el espacio privado comunitario, es decir, esas relaciones de género que en el fondo son el sustrato de las relaciones con las que salimos al espacio público, ¿no? Es decir, nosotras no nos relacionamos en el espacio público de manera diferente a cómo nos relacionamos en el espacio privado, ¿no? Es decir, esa autoestima o esa falta realmente de confianza en una misma que nos acompaña en el espacio privado por nuestras relaciones familiares, de pareja, laborales, etcétera, salen fuera y estamos en el espacio público con ellas, ¿no? Entonces, precisamente en ese sentido, todo lo que sean medidas de trabajo con los hombres, de trabajo con las mujeres, de trabajo frente a las violencias machistas, o sea, yo creo que son medidas que van a ser de alguna manera decisivas en la seguridad urbana y en la seguridad ciudadana, ¿no? Y por último, ya un poco por plantear lo que yo considero, bueno, pues los 4 ejes de actuación que debería tener ese plan, ¿no?, surgido de un diagnóstico con enfoque de género, un plan con enfoque de género, sería precisamente esas actuaciones sobre la raíz del miedo, es decir, plantear que el miedo no es neutro, que el miedo tiene género, que el miedo es un miedo construido y que, como decía Eduardo Galeano, ¿no?, entre uno de los nuevos miedos de nuestro tiempo está el miedo del hombre a la mujer sin miedo, ¿no? Es decir, porque hay una parte del miedo que yo creo que es muy instrumental, ¿no?, una parte de control del miedo, ¿no? Entonces, desde ONU Mujeres se han hecho trabajos con niñas, con niños, toda la idea precisamente de que las niñas, algunas personas que trabajan con infancia y espacio público hablan de los perímetros de lejanía o de recorrido desde la casa de las niñas y los niños son realmente muy, muy diferentes, ¿no? Los niños van mucho más lejos siempre, ¿no? Las niñas siempre mucho más cerca, mucho más, es decir, con esa idea del derecho a correr riesgos, ¿no? Entonces, ahí se están haciendo realmente con la gente que trabaja en el programa de ONU Mujeres, de ciudades seguras para mujeres y niñas, se plantean muchas estrategias simbólicas, estrategias, digamos, de apropiación subjetiva del espacio para niñas, ¿no?, desde niñas y niños, o sea, que los niños también aprendan a que las niñas están en igualdad de derechos en el espacio público, ¿no? Por otro lado, bueno, yo creo que lo ha comentado muy bien Felipe, ¿no?, que es el tema de la mejora del espacio público y el fomento de la convivencia, ¿no? Realmente hay tantos modelos de ciudad, esos modelos, digamos, como los que planteaba Mike Davis en la ciudad de Cuarzo, ¿no?, en Los Ángeles, en los que las ciudades fortaleza, ¿no?, donde realmente el espacio público está para transitar como mucho, especialmente si puede ser en coche, y el espacio público es una especie de erial, donde por supuesto cuando yo, como soy un poco es contraria, o por lo menos tengo cierta crítica hacia las cámaras de televisión en Lavapiés, por ejemplo, en zonas donde has nombrado, creo que precisamente cuando se abandona el espacio público, cuando se abandona la estrategia que el espacio público, ¿no?, de esa mezcla de usos y de ese espacio público absolutamente vivo, utilizado y con la seguridad que decía Jane Jacobs, ¿no?, de la persona que está en las aceras, ¿no?, quienes son nuestros referentes de seguridad son los ciudadanos y ciudadanas transitando por las aceras, ¿no? Si realmente al final, bueno, pues la ciudad queda desierta o se tiende a otro modelo de ciudad o de barrio, evidentemente el gran hermano de la cámara de televisión, pues por supuesto digo en términos generales, ¿no? Yo creo que la cuestión de la ciudad
como espacio de encuentro con espacios públicos realmente accesibles, no privatizados, como decía Felipe, y de calidad, cuidados, y donde realmente la gente pueda encontrarse y convivir. Creo que forma parte de ese elemento de seguridad relacional, de ese modelo de seguridad distinto a la seguridad contra, ¿no? a la seguridad más reactiva, ¿no? Por otro lado, la mejora del control formal y los nuevos roles policiales, yo decía que me parecía también importante, además del control informal de la ciudadanía y de esta mezcla de usos, de ese trabajo para que las ciudades no sean espacios muertos, es también muy importante el rol de la policía o de algún tipo de... Bueno, hubo alguna ciudad, no sé si fue Gijón, que reimplantó los serenos o figuras que eran como de, digamos, de un control formal blando, que no era policial, pero que tampoco era ciudadano sin más. Y bueno, en fin, yo creo que también eso es muy interesante, el ir viendo, no desde a mi juicio, no desde un control moralista ni desde un control estético, sino desde realmente un control de libertades, ¿no? De que la gente podamos, digamos, ejercer nuestra libertad siempre y cuando, por supuesto, no victimicemos ni abusemos de nadie en el espacio público, ¿no? Y en ese sentido la policía comunitaria yo creo que es un buenísimo ejemplo y creo que, bueno, que se está tendiendo a eso, pero que, como digo, también hubo en eso un avance, una serie de avances que ahora mismo yo creo que han quedado un poco en stand-by, ¿no? Y por último, bueno, la actuación sobre la violencia machista, ¿no? Que creo que todavía queda mucho por hacer en todos los planos, pero hay un plano que creo que además es el que de alguna manera en este foro tiene sentido, que es la cuestión de la implicación vecinal, ¿no? Es decir, porque queda mucho por hacer en intervención con las víctimas, en reparación, en muchas cosas, en protección y justicia también probablemente, pero lo que es la implicación vecinal, el que esto importe a la gente que nos rodea, por ejemplo, fijaros en el espacio, yo estuve haciendo tres diagnósticos en Euskadi, bueno, 2 hice en Álava y en Vizcaya, y luego emprendimos también uno en Guipúzcoa, pero sobre lo que eran los recorridos o las experiencias de mujeres víctimas de violencia machista en el entorno rural, ¿no? Y realmente era interesante porque en el entorno rural, decía, no, aquí, yo en este pueblo, claro, más seguridad, imposible, aquí es que nos conocemos todos y aquí, vamos, delitos en este pueblo, y sin embargo, precisamente, bueno, pues eso, documentamos casos de víctimas, de mujeres que habían estado con muchísimo mayor silencio y muchísima más dificultad de salir de esa violencia que probablemente en una gran ciudad, ¿no? Por el qué dirán, por la vergüenza, por todo lo que es el control social informal de los pueblos en el sentido opuesto al que debería ser, ¿no? Entonces yo creo que es interesante el ver que, bueno, la implicación vecinal es la clave también frente a estas relaciones inseguras desde el enfoque de género y donde, bueno, pues podemos hacer mucho más precisamente para que esto no se normalice, ¿no? Y sin más, yo creo que aquí ha quedado. Gracias.